bienvenidos, gracias por estar conectados. Mi nombre es Adriana Costanzo, como dijo María, soy una de las autoras de esta serie de educación sexual y la idea es conocer un poco más el material y poder disfrutar, poder entrarnos en el manejo de estas herramientas que nos proponen. Vamos a entender que ha sido un gran cambio en los libros que estábamos trabajando para educación sexual y esta nueva serie que presentamos ahora. ¿Por qué se realizaron estos cambios? En primer lugar, los cambios los hicimos o se plantearon debido a la necesidad de actualizaciones curriculares. Los chicos están conociendo este material, están trabajando con las ESI hace años en la mayoría de los países y entonces necesitábamos hacer actualizaciones curriculares, por eso es uno de los principales cambios que encontramos en esta nueva serie. Además, adaptar metodológicamente las propuestas de enseñanza en esta nueva serie. Otro tema que no podía faltar era hacer cambios en cuanto al diseño. Un diseño más amigable, más renovado, más actualizado y dentro de las actualizaciones curriculares, una cuestión que era necesaria era anticipar algunos contenidos que antes se trabajaban a edades más avanzadas, ahora se necesitaba anticipar esos contenidos porque los niños ya los conocían, ya estaba en sus conocimientos previos, entonces esa fue una de las razones del porqué de estos cambios que se hicieron. ¿Cómo se cambió? Una de las cuestiones muy importante es que en esta serie se ha podido preparar un currículum homologado para nuestro campo, poder homologar con las necesidades que las distintas instituciones tenían y con este nuevo diseño entonces se comienza a trabajar esta serie, haciendo énfasis en la intencionalidad de cada una de las actividades, de cada una de las herramientas presentadas y también brindando participación a la familia y ofreciendo los objetos, los ODA o los objetos digitales de aprendizaje que van a ser muy útiles para trabajar no solo los contenidos en el aula, sino también para hacer que la familia participe a través de estos objetos digitales. Como dijimos, necesitamos un nuevo diseño, entonces se va a hacer un diseño más amigable centrado en personajes. Vamos a ver un poquitito cuáles son los ejes temáticos que se cambió, pensando los que ya venían trabajando con la serie anterior, que teníamos más ejes, había 6 en aquella serie. Esta va a trabajar con los ejes temáticos, son 4 en esta serie. Trabaja cuerpo humano y desarrollo, es el primer eje. El segundo trabaja relaciones, sociedad y cultura. El tercero, habilidades personales y salud y conducta, el último eje. Como ven, son ejes amplios. Esto va a hacer que se deba seleccionar qué contenidos y qué actividades trabajar, dando preponderancia a través de la serie a unos y a otros ítems dentro del mismo eje. Les voy a contar algunos de los cambios que hubo. Por ejemplo, trabajar con personajes. Como se está trabajando en otras series de libros didácticos, la serie de educación sexual integral trabaja con personajes
En primer lugar, porque le dan un hilo conductor a la serie, a los contenidos, presentando una historia de vida a través de los personajes. Los personajes, sus familias crecen, suceden algunos acontecimientos. Esto hace que los casos que se presenten puedan ser más objetivos. Los alumnos ya conocen a los personajes y entonces pueden plantearse distintas situaciones a partir de ellos, generando también empatía en los niños, y esto promueve más un aprendizaje significativo. Otro de los cambios, como decíamos, eran los objetos digitales de aprendizaje. Cada libro tiene una canción inédita, juegos, las historias que están aquí, que el docente las puede leer, las puede también invitar a los alumnos que escuchen los audios en forma individual o en familia. Y como decíamos, estos objetos digitales son para llevar a casa de algún modo, porque el niño puede seguir trabajando con los contenidos que se propusieron en el aula en sus hogares. Nosotros dijimos que íbamos a trabajar con herramientas. El trabajo que se propone tiene una intencionalidad. Y yo traje una cajita de herramientas para poder entender. Como docentes somos profesionales y las actividades propuestas como herramientas, tienen un fundamento y una razón. Por eso decimos que la guía docente es de conocimiento imprescindible. ¿Por qué? Porque si yo tengo una herramienta, solamente una herramienta, primero está bueno, es necesario variar herramientas, ¿sí? Si yo tengo solamente martillos, ¿qué voy a hacer si me encuentro, aquí está, por ejemplo, con un tornillo? Lo voy a intentar golpear, porque es la única herramienta que manejo. Entonces, variar herramientas va a estar, me va a dar la posibilidad de decir, bueno, no, voy a elegir un destornillador, porque esto no es un clavo, ¿sí? Sino es un tornillo. Entonces y no solamente un destornillador, voy a buscar qué destornillador es específico. Para esto yo necesito no solamente conocer la herramienta y decir, bueno, traigo la herramienta al aula y la aplico. Yo necesito saber cuál es el fundamento, cuál es la intención de esa herramienta que está brindada. Por eso decimos que la consigna está dirigida en la guía didáctica al docente. Piensen que nosotros estamos trabajando con consignas para alumnos de 6, 7, 8 años. Tengo que adaptar esa consigna y no puedo dar en el libro de texto toda la información. Entonces, necesito como docente conocer el fundamento de esa herramienta. A ver, el autor, ¿por qué propuso este trabajo? ¿Por qué propuso esta actividad? ¿Y dónde voy a encontrar eso? En la guía docente. Ahí tengo la consigna dirigida al docente. Puedo aprovechar, van a encontrarse en la guía con propuestas transversales en otra materia. Sé que algunos países, algunos campos trabajan de diferentes maneras las ESI, pero cuando se trabaja de forma transversal, lo que nosotros encontramos es que es poco el tiempo para trabajar. Además vimos que las actividades tienen que ser acotadas, entonces si yo trabajo en otras áreas en forma transversal, me voy a encontrar que puedo sacar mayor provecho. Si yo en la guía docente reconozco el propósito de la actividad, entonces le voy a poder sacar mayor provecho. Y además podría hasta causar algún problema o el efecto contrario que propone la actividad si yo no sé la intencionalidad. Otra cuestión es que en la guía docente yo también puedo ir a la guía docente de cursos anteriores. ¿Para qué? Para conocer los contenidos previos que se trabajaron en otros años o que se espera que el alumno tenga, para poder poner mejores bases, para optimizar la propuesta sabiendo qué es lo que se va trabajando.
Voy a sacar las herramientas, así no distraen tanto, y continuamos. La propuesta entonces, cuando docente tiene el libro en sus manos, lo presenta al alumno, tiene que ir a la guía docente para poder reeditar tu propio libro. Esto no es solo para esta serie, pero en esta serie, más que nunca, vas a necesitar conocer la fundamentación, teniendo en cuenta siempre que los contenidos son espiralados, el mismo contenido se va trabajando en profundidad a lo largo de los años. Entonces, por eso es que invito a que vayan a la guía anterior, a la guía del año anterior, del año posterior, armar una propuesta única para tu grupo, conociendo a tu grupo, cuáles son sus necesidades, cuáles son los conocimientos previos que tiene, para poder entonces trabajar no solo en la clase de ESI, sino esos contenidos, trabajarlo en otras áreas. Y por supuesto, trabajar junto a la familia, siendo el docente profesional el que le va a dar el fundamento que ya lo conoce a través de la guía de docente. Se dice que para muestra basta un botón, y yo quisiera hoy tomar en principio uno de los temas trabajados en esta serie, para poder entender cómo es esto de fundamentar, de conocer el porqué, de conocer a fondo cada herramienta. Vamos a tomar el ejemplo de familia. Dentro de familia dijimos que estaba en el eje de relaciones, sociedad y cultura, precisamente en el área de relaciones. En cuanto a las relaciones, el tema familia se puede trabajar roles, comunicación, deberes y derechos dentro de la familia, y a lo largo de la serie va a ver que en algunos cursos se trabaja específicamente unos temas y en otros cursos se toma otro. Vamos a ver cómo se trabaja, cómo se propone uno de los ODA, de los objetos digitales de aprendizaje, que es una de las canciones inéditas que está en el libro de 6 años, y le propongo que juntos lo compartamos y nos preparemos para ver cómo profundizar el tema de familia. ¿Escuchamos la canción? De
Yo quiero para mi vida tener una familia donde reine el amor. Bien, la música es algo que tiene especial efecto de mantener los aprendizajes a lo largo del tiempo, a través de una canción. Por eso se hizo el esfuerzo de que en cada libro haya una canción inédita para poder trabajar, pero van a poder encontrar a lo largo de la serie otras canciones que pueden traer al aula para compartir y poder hacer que los aprendizajes queden a través del tiempo. Este tema que se está trabajando aquí, la primera familia, tenemos que tener bien en claro por qué se presenta esta propuesta, cuál es la función de que los chicos tengan bien claro que Dios fundó la primera familia. Si nosotros vamos al libro de 6 años, donde se presenta allí la idea de el cortejo de uno de los niños en una boda y poder traer fotos de boda. Si yo analizo esa actividad por sí sola, puedo irme de tema y puedo perder el fundamento real, que es poder plantear la boda como inauguración de una familia. Y eso como una excusa para después poder trabajar quién fue el que inauguró la primera familia y poder entender que la familia es una creación de Dios. Vamos a ver el tema familia. Nosotros decíamos que la propuesta inicial es que ellos entiendan que la familia es creación de Dios. Una vez que el niño entendió que hay un propósito divino en la creación de la familia, ese es el contenido primordial, para luego poder entender que hay familias diferentes y que mi familia es única. Eso es como se aborda a los 6 años. A los 7 ya se trabaja el equipo, las actividades, los deberes y derechos, pero eso no quita que cuando yo estoy trabajando la familia como equipo, vuelva al tema de que cada familia forma equipos diferentes y que tenga siempre en mente la familia como creación de Dios. Aunque no lo esté trabajando en una actividad específica, esa debe ser la fundamentación. Para trabajar luego, en el libro de 8 años, las costumbres habrán como la costumbre de su familia hacer el culto, pero fíjense acá, si yo voy a trabajar solamente las costumbres y el libro de 8 años comienza dando las costumbres en la familia como las comidas. Si comienza con la familia con la comida de la Pascua, este pedido de Dios que coman el cordero con hierbas amargas, listos ya para salir. Y entonces propone que los alumnos cuenten qué comidas hacen y hasta puedan compartir las comidas. Pero el eje acá no es trabajar las costumbres gastronómicas de la familia. La comida es solamente una excusa para centrarnos en costumbres familiares. Para luego ir a la costumbre de Abraham del culto, y el fin en realidad es ese: trabajar el culto de familia como una costumbre familiar que quizás no esté presente, pero sí proponerla para trabajar después valores y comunicación. En esas actividades van a encontrar actividades que tienen que ver con la comunicación no solo intrafamiliar, sino también con la oración como comunicación con el Padre. Entonces, si ustedes ven aquí, cada una de las actividades, si yo las trabajo sin el fundamento, puedo
evadir el tema central, que es, por ejemplo, trabajar la costumbre para llevarlo al culto familiar o trabajar la primera familia para fundamentar la familia como creación de Dios. Y si vamos a ir un poquito más profundo a entender este tema específicamente de la primera familia, el fundamento en realidad es pensar que en la familia Dios tiene un modelo de familia. ¿Para qué planteo que Dios tiene un modelo de familia? Para plantear luego que tu familia, aún no respondiendo al modelo familiar de Dios, también es una familia que se debe valorar, es una familia tal cual como está hoy, es valorada y es amada y es una bendición de Dios. Nunca poner este modelo de Dios como medida de tu familia, sino tengo que hablar siempre de amar a la familia y volver a conectar cada familia con Dios, como la primer familia conversaba, compartían juntos en el Edén con Jesús, ¿sí? Esa es la propuesta, volver a esa relación, intentar tener esa relación. Ese modelo que decíamos que Dios tiene no es para usar de medida, para puntuar o para decir si mi familia concuerda o no con esa medida, pero sí es para fundamentar. Entonces yo tengo que ver dónde pongo el eje, dónde pongo el acento, porque yo le tengo que presentar esa familia como una meta futura para los niños. Pero ahora el niño de 6, 7, 8 años no va a ser su prioridad formar la familia. Su prioridad ahora es amar y valorar la familia que tiene y no ponerla en medida o en comparación con la propuesta de la familia en el Edén, porque si no puedo entrar en lo que se llamaría violencia simbólica. Si decir, bueno, la familia perfecta es la familia del Edén, por lo tanto mi familia no es perfecta, no está cumpliendo y entonces la pongo en disvalor. No, eso tenemos que ser muy cuidadosos. El modelo de la familia es para aspirar más adelante el niño a formar su familia, para entender cuál era el propósito, pero siempre valorando, siempre entendiendo su familia única como objeto del amor de Dios y del amor de cada uno de los miembros. Por eso se va a trabajar con familias diferentes desde la Biblia o desde las historias, como decíamos al principio, de los personajes del libro que presentan sus familias diferentes de distintas maneras. Trabajamos también el tema de la adopción. No está trabajado aquí, pero sí lo sugiere en la guía didáctica, pensar que también Jesús tenía una familia, había sido adoptado por José, y entonces poder pensar que nuestra diferencia en la familia también puede responder a un propósito o puede ser gran fuente de bendición aún no siendo réplica exacta del modelo de familia que Dios propone. Entonces, ven acá que yo tengo que, no me alcanza con la consigna que tengo en el libro, tengo que ir a ver en la guía docente cuál es el fundamento, cuál es la meta, cuál es la razón por la que está propuesta cada una de las actividades. Avanzamos un poquito con otro botón. Otro tema también muy interesante para trabajar, que es esto para crear entornos seguros. Nosotros tenemos que primero valorar a la familia para que la familia sirva de ancla y de soporte para prevenir los abusos. Dentro del eje de salud, específicamente en el área de las conductas, ahí trabajamos la prevención. Cada uno de los 3 libros de la serie va trabajando y a lo largo de la serie también se vuelve a retomar en forma espiralada la prevención sobre abusos, y lo importante es qué prevención hacer y cómo, de qué manera.
Una de las propuestas, así los ODA que tenemos para trabajar en prevención, está para el libro de 7 años. Si trabajás con la docente de 7 y estás en primer grado, quizás podrías presentar, o si sos, porque hay unidades educativas donde la misma docente trabaja en primero y segundo, podrías usarlo. Vamos a ver un poquito cómo funciona este juego, ¿sí? Este juego lo que tiene, hay que colocar los colores del semáforo, verde, rojo y amarillo. Las partes íntimas solo admiten la luz roja. En cuanto a la luz verde y la luz amarilla, podría trabajarlo para colocar, por ejemplo, yo voy a decir la rodilla, ¿sí? La rodilla en la nena, ¿sí? En la rodilla en la nena yo le podría poner verde, si yo estoy diciendo mi mamá me puede tocar la rodilla, pero si estoy pensando un extraño me puede tocar la rodilla, entonces también le puedo colocar el rojo. El rojo lo admiten todas las partes, ¿sí? Pero no el verde, ¿sí? Esto es una actividad para que realicen con su familia, para que trabajen juntos. No es un juego donde hay respuestas correctas o hay una competencia o hay un ganador. Este juego apunta a poder pensar en la práctica qué zonas voy a permitir o no el toque, ¿sí? Por eso dice, con un adulto de confianza, trabajar a ver qué zona del cuerpo voy a permitir o no el toque. Bueno, vimos aquí un poquito cómo era este juego. Como decía, está planteado en el libro de 7 años, pero quizás si sos la maestra de 6 y 7, podrías mostrarlo en el aula a modo de primicia para que el alumno el próximo año lo trabaje en casa, y podías retomarlo a los 8 años para discutir o presentar algunos casos específicos, ¿sí? La idea es conocer a través de la guía didáctica a qué apunta este juego. Entonces vamos a ver que hay distintos adultos, no es lo mismo un cuidador que si me puede o no tocar la rodilla, la mano, pero hasta la mano yo puedo poner en rojo si se trata de un completo extraño. Entonces por eso está bueno conocer cuál es el fundamento de cada una de las actividades. Para enseñar prevención de abuso, debemos enseñar en compañía de la familia. Por eso está bueno entender la confianza, el trabajo en equipo, el valor de la familia, para luego retomar otros temas, como por ejemplo este tan importante para crear ambientes seguros, trabajado con la familia. ¿Qué pasa cuando trabajamos ESI y convocamos familias? Surge una pregunta. ¿El trabajo de la enseñanza de la educación sexual integral es solo para expertos? Cada vez más gente se va capacitando, hay distintas ramas aún dentro de la educación sexual integral para capacitarse. Entonces la familia plantea, yo no soy experto en este área, no voy a tocar el tema. Y nos encontramos en un momento donde los niños tienen más información, hay más información disponible, pero a veces no hay el diálogo que quizás existía hace unos años, porque la familia delegó en expertos la enseñanza de la educación sexual. Y nosotros debemos revalorizar que la familia trabaje en equipo con la escuela. Si no se sienten capacitados, acompañarlos, fundamentar cada una de las actividades que proponemos para que ellos puedan
ser los que dan el fundamento en sus hogares acerca de estos temas. Y una cosa que tenemos que lograr con las familias es generar acuerdos para mantener el mismo lenguaje, los mismos valores, las mismas ideas, entendiendo que esto es parte de la comprensión, de la fuerza que le va a dar cuando escuela y familia tienen el mismo mensaje. Para eso, como docentes, lo que debemos hacer es brindarle estrategias para trabajar juntos con la familia. ¿Cuáles son estas estrategias? La primera es la comunicación. Como decíamos, hay muchísima información, pero a veces se va retaseando la comunicación porque se deja que eso lo trabajas en la escuela, eso se trabaja en una clase, y entonces no se habla del tema y no se permite que los niños se sientan abiertos, estén a gustos para poder contar a sus padres las situaciones específicas. Otra de las cuestiones, de las estrategias que debemos dar a la familia, es que mantengan límites corporales y que entiendan que derribar estos límites los convierte en vulnerables. A veces para que el niño sea más sociable, para que sea más simpático, algunos límites naturales vamos haciendo que los derriben. El pudor también se pierde por miedo a la vergüenza, o sea, para decir que no es un niño vergonzoso, se ve como el pudor siempre es malo y entonces se pierde el pudor en cuanto a lo físico. Y otras cuestiones que hay que trabajar es una obediencia con autonomía. Para eso yo tengo que ir enseñando al niño qué actitudes puede tener, cuáles no, y ver dónde van a estar los peligros. Y en cuanto a eso, algo que nos sucede es que tenemos que hacer un plan de cuidado que sea bien claro para los niños, que ellos lo entiendan. Y a mi entender, hay varios, uno puede hablar de irse, lo trabajamos, decir no, con algunas reglas mnemotécnicas, pero lo esencial es que el niño pueda siempre pedir autorización ante cualquier actividad que va a hacer con un adulto. Y aquí hago el énfasis con un adulto o con un niño más grande, y hago el énfasis no con un extraño, porque sabemos que las situaciones de vulnerabilidad frente a abusos no se dan con perfectos desconocidos en la mayoría de los casos, sino con adultos que se ganan la confianza. Entonces, para eso, la autorización, siempre autorización, es una regla fácil de trabajar con los niños, más en los niños de 6, 7 y 8 años, y que ellos, ante cualquier actividad que vayan a hacer, siempre tienen que pedir autorización. Al padre, a la madre o al adulto que está encargado de su cuidado. Esto hace que el niño no se enfrente a situaciones solo. Un adulto que va a invitar a salir, que va a invitar a tener un encuentro a solas, que va a invitar a un toque, que va a invitar a una foto, si el niño dice, bueno, de esto le voy a pedir permiso a mi mamá, a mi papá o a mi maestra que me está cuidando, entonces ya se frena. Entonces se dan cuenta que la autorización siempre es una medida sencilla, es una medida fácil de aprender y pone al niño en un entorno más seguro. Entonces, para esto hay que generar acuerdos con la familia de que todo evento que el niño va a hacer con otra persona, voy a avisar. Porque a veces cae solamente la invitación de decir, no, está bien. Cualquier adulto que lo va a poner en una situación de riesgo de abuso,
al traer al padre o al cuidador diciendo voy a pedir autorización, entonces eso ya es una barrera. Por eso es una barrera sencilla, fácil de aprender, y es bueno que lo trabajemos con la familia y aún se puede hacer con los chicos para que sea todavía más práctico, que algún adulto le diga, sí, vamos al kiosco de la escuela, al buffet de la escuela a buscar un alfajor, sí, le voy a avisar a la maestra. Entonces ahí pone al niño en alerta y entonces, bueno, ahí puede decir, sí, está bien, la maestra, anda. No quiere decir que a todas las autorizaciones se las van a negar, sino el padre o el cuidador va a ser el que va a estar filtrando estas posibles situaciones de abuso. Para trabajar con situaciones de prevención, es muy útil trabajar con aprendizaje situado. El aprendizaje situado implica que poner al alumno con situaciones de su entorno más real, de su entorno más cercano. Para eso lo ideal es el estudio de casos. Sé que a veces algunas familias piensan que el estudio de caso vulnera la situación de la niñez en cuanto a que lo pone a frente a casos crudos y le saca un poco la inocencia. Y entonces no quiero que mis niños pierdan la inocencia, entonces no le voy a presentar casos que pueden ser tristes, que pueden ser dolorosos, porque no los está viviendo. Quiero que planteen a la familia que es necesario abrir los ojos para no andar a tientas, para no tener que ir lastimándome quizás, tropezando por no permitir abrir los ojos. Sé que es una situación a veces un poco conflictiva con los padres cuando presentamos algún caso. Son casos cuidados, son casos que se van poniendo, como decíamos, en forma espiralada, cada vez con mayor profundidad a medida que pasan, que avanzan la edad de los niños, pero es necesario presentarle casos. Pensemos que a través de los medios de comunicación ellos quizás conocen casos mucho más crueles y muchos más tristes que lo que puede estar contado aquí en la serie, pero es necesario que abran los ojos. Ustedes, como dijimos, reeditando el libro, vean cuáles son las historias que ustedes tienen que reforzar, cuáles son las situaciones que se dan en mayor escala, cuáles son las cuestiones que a sus niños están preocupando, para poder abrir los ojos y mantener un entorno seguro cuando el niño dice, yo esto no lo voy a hacer porque sé que trae dificultades. Entonces, esto plantéenlo a la familia y trabájenlo juntos, denle lugar para que el niño pueda contar y pueda sentirse de esta manera contenido, pueda hablar de lo que le sucede y pueda sentir que los adultos que están apoyándolo pueden darle herramientas o darle la compañía para poder trabajar con distintas situaciones. La única forma de prevenir es haciéndole abrir los ojos y escuchando y hablando con ellos. Y para eso no se puede hacer solamente desde el aula, necesitamos trabajar sí o sí con la familia. Tenemos un oda más para presentar, ¿sí? No es de esta serie, pero ¿se acuerdan que hablamos esto? Los objetos digitales de aprendizaje nos van a servir quizás para reforzar algún tema que no está tan
aprendido, quizás para traer contenidos previos. Si los niños vieron esta canción a los 5 años, bienvenido, la traen, la cantan juntos. Si no, está bueno para trabajar no solamente a los 6, a los 7, a los 8, usar los objetos digitales de aprendizaje de toda la serie para poder trabajar en distintos años. Vamos a escuchar ahora Yo decido sobre mi cuerpo. Dios creó un mundo perfecto y maravilloso. Él nos creó porque nos ama y nos pide que cuidemos de nuestro cuerpo. Nos creó con ojos para ver lo que tenemos a nuestro alrededor, con oídos para escuchar las palabras de nuestros seres queridos y los sonidos de la naturaleza. Con nuestra nariz podemos oler. También tenemos el gusto para disfrutar de los alimentos saludables que nos preparan mamá y papá. Y con nuestras manos podemos tocar, palpar y reconocer diferentes texturas. Pero desde que entró el pecado a esta tierra, ya no todo es bueno, sino que también existe el mal que nos hace sufrir. Por eso, hay cosas que no se deben ver, ni escuchar, ni oler, ni gustar, ni tocar. Por ejemplo, hay partes de tu cuerpo que son íntimas, que solo tú puedes tocar. Debes saber reconocer las caricias que te hacen feliz. Por ejemplo, cuando caminas de la mano con tus padres o cuando les das un fuerte abrazo. Pero hay caricias que hacen que tu corazón se acelere y que sientas temor y ganas de llorar. A veces, esas caricias vienen de personas cercanas y te piden que no lo cuentes a nadie. Si alguna vez alguien te pide que mires sus partes íntimas, recuerda decir no. Sal corriendo y gritando para pedir ayuda. Nunca guardes silencio, aunque te hayan amenazado con hacer daño a tu familia o diciéndote que te culparán a ti. No aceptes regalos a cambio de tu silencio. Siempre cuenta lo que te pasó a un adulto de tu confianza. Así podrás recibir ayuda y te sentirás muy feliz. Muy bien, muchas gracias por los bloques anteriores, por la música, por los odas compartidos, no solo el video, sino también el juego. Quiero contarles que estamos abriendo en este momento el espacio de preguntas. ¿Qué estrategias recomienda para hacer que los niños se sientan cómodos al hablar de ESI? Primero, poder escucharlos, hacer que esto se trabaje en la familia, mostrarle que los temas son temas cotidianos y trabajarlos con respeto, animarse a vocabulario conocido y trabajar ampliando el vocabulario de los niños. A veces, no sé si a veces, yo creo que siempre los niños son muy permeables a lo que nosotros le planteamos, según como nosotros nos paremos a hablar de eso. Y recuerdo una anécdota trabajando en primer grado con la serie anterior. Mis alumnos ya habían trabajado el libro de 4 y 5 años, algunos estaban leyendo y entonces ya alfabetizados, les pregunto qué decía aquí sexualidad y de qué tema era, y recuerdo que un niño me dice, yo sé lo que es la sexualidad, pero no sé si lo puedo decir. A veces vienen con estas creencias, entonces derribar eso. Puedo hablar mientras que lo hable con respeto, mientras que lo haga no como burla. Son temas que Dios los creó y los puedo aprender. Cuando yo los escucho a ellos y les doy posibilidad de hablar de estos temas en el aula y en casa, entonces se van abriendo a aprender, a preguntar, a interesarse y no verlo como algo prohibido. Porque este alumno, recuerdo, me dijo, yo sé lo que es, pero no sé si lo puedo decir.
Tenemos otra pregunta, dice, cuando tenemos familias disfuncionales con padres separados, ¿cómo hablar de estos temas? Algo que en la capacitación un poquito se vio, pero una pregunta que nos llega. Si nosotros vamos a los ejemplos que se trabajaron, siempre trabajamos con algunas propuestas de familias disfuncionales, como ejemplo. Es así. No poner en tela de juicio, no sentir que se está, por eso decíamos, no poner a la familia propuesta por Dios como un modelo para evaluar o medir. Entonces, cuando yo estoy diciendo si tu familia vale o no vale porque está dentro de este modelo, entonces ahí es cuando se convierte en un problema la familia disfuncional. Si yo lo veo como una representación de familia y pongo el eje que esa familia es objeto del amor de sus miembros, de sus hijos, no tengo riesgo. Si nosotros, yo lo mencioné, Jesús formaba parte de una familia disfuncional. Y esto no vamos a menospreciar por eso a la familia de Jesús. Entonces, si yo lo planteo desde ese lugar, no es un tema que va a traer, que va a ser tabú o que no lo tengo que remendar o que tratar con cierto cuidado. No, es tu familia y así se presenta. Volvemos a lo mismo que decíamos cuando hablamos de sexualidad. Si yo me asombro, si yo me pongo cara extraña cuando cuentan acerca de una familia disfuncional, entonces soy yo la que estoy poniendo en valor. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Si yo pongo en valor todas y cada una de las familias, entonces no va a haber una familia menor o una familia con dificultades. Y tratar de encontrar dónde está el valor de esa familia, esa madre sola que cumple dos funciones, esos abuelos que tomaron el lugar, y trabajar siempre con la función de enseñarles que como seres humanos necesitamos la familia. Yo suelo trabajar a veces con chicos un poco más grandes, pero la historia, el video de las tortugas desobando en la playa, y después naciendo solas hacia el océano, nosotros no somos como las tortugas que podemos vivir solos, necesitamos una familia. Entonces, la familia que vos tenés, el plan de Dios es que esa familia te sostenga, esa familia te ame, esa familia te forme. Entonces, trabajar sobre eso. Entonces, no pongo en valor, no voy a discutir si la familia entra o no en el marco de perfección que yo tengo en mi cabeza. ¿Cómo podemos abordar las preguntas difíciles que los niños pueden hacer sobre sexualidad? Primero, entender qué es una pregunta difícil. En primer lugar, entender qué es lo que me está preguntando. ¿Sí? Porque a veces lo que me está preguntando no tiene que ver con la idea de respuesta que yo tengo en la cabeza. Me acuerdo una discusión, decime la verdad porque yo no tengo toda la verdad. ¿De dónde vienen los chicos? Era hace muchos años, donde no estaba tan profundizado el estudio de la educación sexual. Y cuando digo, ¿a qué te referís? No, porque ella dice que nacen en los sanatorios, pero yo digo que nace en el hospital. O sea que era una pregunta nada difícil, pero a veces nosotros le ponemos la dificultad. O porque creo que no tengo la respuesta, y a veces es bueno decirle a los chicos, no tengo la respuesta, no estoy preparado. Si a mí me dicen cuánto es la raíz cuadrada de 2.552.000, no tengo la respuesta. Entonces no quiere decir, ay, estoy en falta. No, déjame que la calculo, que vea, que investigo. O sé la respuesta, pero déjame que piense cómo explicarte. Y eso también planteárselo a los chicos. Como decía, primero ver qué me están preguntando. Porque a veces la pregunta no es difícil, sino lo que yo creo en mi cabeza o lo que yo creo que debería responder a esa pregunta. Entonces, primero plantear eso, ver qué me está preguntando. Cuando ya tengo claro que a dónde apunta esa pregunta, entonces ver dónde está la dificultad.
en no tener la respuesta, pido tiempo para buscarla. Si está en no saber cómo explicarte, decirle, mira, no sé cómo explicarte para que lo entiendas. Si el chico me pregunta en primer grado sobre, no sé, algo más específico sobre rotación de la Tierra, o qué efecto tiene el eje de la rotación sobre la rotación de la Tierra, yo le voy a decir, espera que veo cómo explicártelo y que vos me lo entiendas. No tengo que asustarme porque estoy en el área de ESI. Pensar esto, es decir, buscar la mejor manera que me entiendas o buscar información. Esas serían las 3 cosas que hace una pregunta difícil. Nos hacen una pregunta que es, bueno, en primer lugar agradecen, muy rico el aprendizaje. Nos dice Melanie, y consulta si hay una capacitación docente de ESI, pero para nivel inicial. Y la respuesta es sí. Tenemos la buena noticia de contar ya con una capacitación grabada sobre educación sexual integral aplicada a niños de 4 y 5 años. Esto se grabó, profe, le cuento, hace unos 2 años, si no me equivoco, con la profesora Paola González desde Chile. Así que allí en el canal de YouTube de ACES Educación van a encontrar la capacitación para nivel inicial. Hay una pregunta más, nos está enviando aquí Andrés y dice, ¿cómo se puede apoyar al niño para que se abra el diálogo sabiendo que en algunos hogares los niños pueden sufrir abuso desde sus familiares más cercanos y quizás ya normalizaron la situación? Bueno, mientras que pensaba la pregunta, antes de que termine de leer María, pensaba esto, que a veces está tan normalizado que el niño no va a contar como un abuso porque para él es normal. Entonces, como escuela tenemos que poner en evidencia cómo es, cómo debe ser el trato normal, o sea, el trato esperado, para no decir normal, el trato esperado en una familia, para que el niño pueda preguntar si esto es o no normal. De hecho, nos pasó en una clase a nivel secundario, pero primer año de secundario, donde uno de los niños preguntó, entonces, ¿no está bien esto? Y entonces, pero esto me pasa a mí en mi casa. Cuando sucede esto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a cómo trabajar cuando el niño cuenta una situación de abuso, pensando de esta manera. Cuando alguno de sus derechos son vulnerados y el niño lo cuenta a un adulto y dice no se lo cuentes a nadie, tenemos que trabajar muy cuidadosamente para no ser otro adulto más que vulnera sus derechos. Si el niño es violentado por algo en su hogar y viene a la escuela y se lo cuenta al docente y le dice, por favor no lo cuentes a nadie, y nosotros vamos y citamos a la familia y lo contamos y hacemos justamente lo que nos pidió que no haga. Entonces esto quiere decir, bueno, guardo el secreto, no puedo. No sé cómo es la legislación en los diferentes países, pero por lo menos aquí en Argentina el docente está obligado a denunciar cuando conoce una situación de abuso de un menor. Entonces, tengo que trabajar para que el niño confíe en mí y confíe en la manera de que lo llevemos a otro adulto más para que lo pueda ayudar. Porque a veces si nosotros citamos a esa misma familia que está, por ejemplo, teniendo tratos violentos, sucede que a veces genera más violencia el confrontarlo con el docente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, trabajar con profesionales de la salud. En nuestro país, por ejemplo, tenemos el servicio de apoyo a la niñez que va a poner tanto apoyo judicial al adulto que va a acompañar a esa denuncia.
asesorarse, hay protocolos de riesgo en cada uno de los países o de las áreas, conocerlo, trabajarlo, pero esto no quiere decir romper el pacto que hicimos con el niño, decir, no voy a contar esto. Yo tengo que trabajarlo para que el niño diga, bueno, sí, te autorizo, trabajemos juntos, porque si no lo ponemos, otra vez vulneramos sus derechos, otra vez lo ponemos frente a una situación molesta, incómoda. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, debemos actuar, no podemos decir, no puedo y guardo silencio, pero tenemos que estar muy apoyados. Pero este apoyado, este soporte, tenemos que hacerlo con mucha delicadeza para que el niño no sienta que otro adulto más le está fallando. Dice María Elena, linda exposición del tema. Y una pregunta, dice, ¿cómo enseñar a los niños acerca de Jesús adoptado por José? A niños, especialmente se refiere ella de 9 años. A ver, si nosotros vemos la adopción como una elección, como una bendición, cómo Dios eligió a José de algún modo para que acompañe la educación de Jesús acá en la tierra, sacamos el manto oscuro que puede haber sobre la adopción. Volvemos a lo que decíamos en otro tema. Es a veces nuestra mirada la que le enseñamos a los niños a verlo como algo malo, algo no perfecto. Entonces, seamos nosotros primero los que nos planteemos esta propuesta. La adopción, si bien quizás no lo voy a elegir o no sería el plan de Dios inicial, ¿sí? Visto desde ese punto de vista, pero Dios usa la adopción para mostrar su amor. Y así lo hizo. Es más, Dios mismo nos adopta. Dios nos adopta como sus hijos. O sea, no debiéramos ponerle un manto oscuro, gris o de pena o de traumático al concepto de adopción. Al contrario, todos somos adoptados de algún modo como hijos de Dios. Entonces, si Dios lo presenta y lo muestra como una muestra de amor, bueno, revaloricemos eso, trabajemos que la salvación es un proceso de adopción, que si bien la salvación viene porque hubo un alejarse de Dios, hubo un pecado previo, pero Dios la usa para sanar, para restaurar. Entonces, vuelvo a decir, si nosotros le ponemos una mirada oscura, entonces es un tema difícil. Si nosotros revalorizamos, ponemos en valor el amor de esos padres adoptivos eligiendo al niño, entonces tenemos muchísimo para sacar en valor. Por nuestra parte, agradecerles una vez más, agradecerle a la profe y agradecer a Dios por permitirnos trabajar para Él. ¿Y algunas palabras para despedirse, profe? Creo que como todos los temas, es un tema que tenemos que prepararnos. Recuerdo lo que me dijo la primera directora con la que trabajé en educación primaria, que a su vez ella se lo dijo una directora, es el día que deje de aprender, tengo que dejar de enseñar. Pensemos eso, estemos preparados para capacitarnos, para seguir aprendiendo, para poder seguir enseñando.